Atención, porque lo que se acaba de destapar en las Islas Canarias no tiene nombre. La noticia está corriendo como pólvora. La UCO ha dado un golpe brutal al entorno de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, tras allanar una lujosa residencia atribuida a la primera dama de facto, donde ocultaban más de 500 kilos de oro macizo, entre lingotes, joyas y piezas valuadas en una cifra que haría temblar a cualquier país, más de 30 millones de euros en pleno corazón del archipiélago español. Un escándalo de proporciones históricas que podría dinamitar para siempre el régimen de corrupción que Sánchez ha tejido desde la Moncloa. Desde las primeras horas de la mañana, un operativo encubierto de la UCO, con agentes especializados, peritos económicos y hasta refuerzos de la Policía Nacional, irrumpió en la mansión, ubicada en una exclusiva urbanización de Tenerife, blindada con seguridad privada y vigilancia las 24 horas. ¿La sorpresa? No fueron armas ni documentos secretos, fue una cámara acorazada oculta detrás de un muro falso. Según las primeras filtraciones internas, los agentes tardaron más de 2 horas en forzar las estructuras reforzadas, para luego toparse con el alijo más escandaloso jamás vinculado a un líder político en democracia. 0,5 tonelada de oro puro. Pero no solo eso, además de los 500 kilos de lingotes perfectamente almacenados, la UCO encontró relojes de lujo, collares de diamantes, anillos valorados en cientos de miles de euros y una lista de transferencias bancarias que apuntan a paraísos fiscales. La evidencia directa de que mientras España se hundía en la miseria, el clan de Pedro Sánchez acumulaba fortunas al margen de la ley. Las fuentes policiales son claras, el oro estaba a nombre de sociedades pantalla, algunas vinculadas a antiguos socios de Begoña Gómez en sus turbios negocios de patrocinios y contratos públicos. Sociedades fantasma que solo existen en papel, creadas específicamente para ocultar patrimonio fuera del alcance de la justicia. Un auténtico manual del saqueo, perfectamente ejecutado y ahora expuesto ante la mirada incrédula de todo un país que exige justicia inmediata. Lo más escalofriante es que, según han confirmado agentes del operativo, Begoña Gómez viajaba regularmente a Canarias con la excusa de asuntos académicos, pero en realidad controlaba y supervisaba personalmente las operaciones de ocultamiento. Las visitas eran discretas, planeadas al milímetro, y siempre bajo una cobertura oficial para despistar a los medios y a la oposición. Todo un plan criminal montado desde el mismísimo núcleo del poder, que ahora ha quedado totalmente al descubierto gracias al trabajo implacable de la UCO. Pero hay más. Durante el cateo, los investigadores encontraron documentos firmados directamente por Begoña Gómez, en los que se autorizaban movimientos de fondos hacia cuentas en Dubái, Andorra y Panamá. Movimientos que suman más de 200 millones de euros en solo 3 años, en lo que podría ser uno de los mayores esquemas de corrupción de la historia contemporánea española. El escándalo ya es imparable. Se ha activado una alerta internacional y no se descarta que en las próximas horas se emitan órdenes de captura para varios miembros del entorno de Sánchez. En Madrid, el nerviosismo en la Moncloa es total. Pedro Sánchez ha suspendido todas sus actividades oficiales y se ha encerrado en un despacho de máxima seguridad junto a sus asesores más cercanos. Se habla de llamadas de emergencia a ministros, de crisis diplomática inminente y de filtraciones que podrían tumbar incluso la estructura del PSOE. El régimen se tambalea, y todo apunta a que estamos viviendo el principio del fin para la cúpula socialista que ha secuestrado las instituciones de España. ¿Quién más estaba al tanto de este saqueo masivo? ¿Qué ministros protegieron a Begoña Gómez mientras ella tejía esta red de corrupción? ¿Cuánto más falta por descubrir en otras propiedades ocultas en el extranjero? La UCO ha abierto la caja de Pandora, y lo que está saliendo a la luz es simplemente terrorífico. Y esto es solo el principio. El pánico ya es total. Apenas unas horas después de la operación fulminante de la UCO en la mansión canaria de Begoña Gómez, Pedro Sánchez ha entrado en estado de shock. Se ha blindado en la Moncloa, cancelando todas las reuniones previstas y convocando de urgencia a su círculo más cerrado para intentar contener una crisis que ya no tiene freno. Desde el interior de fuentes oficiales, se filtra que el presidente gritó y golpeó la mesa al enterarse del hallazgo de los 500 kilos de oro, conscientes de que este escándalo podría costarle no solo la presidencia, sino también su libertad. La UCO, lejos de frenarse, ha multiplicado su despliegue. Se han emitido nuevas órdenes de registro en otras propiedades vinculadas a Begoña Gómez, tanto en España como en el extranjero. Y atención, los investigadores ya manejan la hipótesis de una red de testaferros, compuesta por asesores, familiares y empresarios próximos al PSOE, encargados de mover dinero, oro y propiedades a través de una red financiera que ahora comienza a colapsar.
Los tentáculos de la corrupción socialista están quedando al descubierto, y lo que antes era rumor hoy es prueba judicial incuestionable. Según reportes de inteligencia, los teléfonos de varios ministros están siendo vigilados. Hay temor fundado de que algunos miembros del Ejecutivo puedan intentar destruir pruebas, huir o incluso buscar asilo político en terceros países para evitar la cárcel. La situación es tan grave que ya se habla de una posible intervención de fuerzas especiales en Moncloa si el entorno de Sánchez se resiste a colaborar con la justicia. Pero lo más indignante, y lo que ha encendido la furia de todo un país, es que Pedro Sánchez habría ordenado a su equipo jurídico preparar una ofensiva contra la AUCO. Sí, como lo lees, en lugar de colaborar con la investigación, el presidente estaría planeando acusar a la Guardia Civil de abuso de autoridad y filtraciones interesadas, para tratar de invalidar las pruebas y salvar su pellejo. Una jugada desesperada, sucia y vergonzosa, que solo confirma que estamos ante un régimen podrido hasta la médula. Mientras tanto, en las redes sociales _Begoña Orogate ya es tendencia mundial. Las imágenes de los lingotes, las cajas fuertes reventadas y los documentos confiscados circulan como pólvora entre millones de españoles que exigen una sola cosa: cárcel inmediata para Begoña Gómez y todos los implicados. La indignación crece minuto a minuto. Se anuncian manifestaciones masivas en Madrid, frente a la Moncloa, exigiendo la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones generales. Los principales partidos de la oposición ya han exigido explicaciones. Desde Vox han calificado la operación como el Watergate español, y advierten que no permitirán que este nuevo escándalo sea enterrado bajo la alfombra de la propaganda socialista. El Partido Popular ha anunciado que pedirá la comparecencia urgente de Sánchez y de todos los ministros implicados. La tormenta política es imparable. Y mientras tanto, Begoña Gómez guarda silencio. No hay un solo comunicado, una sola palabra, una sola explicación por parte de la mujer que hasta hace unas horas controlaba un imperio de corrupción desde las sombras. Los abogados de Moncloa ya están trabajando a marchas forzadas, diseñando estrategias para intentar desacreditar la operación de la AUCO, para atacar a los investigadores, para comprar tiempo. Pero el tiempo se les acaba. Lo más dramático es que entre los documentos encontrados se halló una lista negra de periodistas, jueces y fiscales a quienes, presuntamente, el gobierno quería neutralizar si el escándalo salía a la luz. Una verdadera bomba que podría llevar la causa al nivel de escándalo internacional. Estamos ante el principio del fin de Pedro Sánchez. La AUCO, como un huracán imparable, ha desmantelado la mayor trama de corrupción personal y política jamás vista en la historia reciente de España. La caída será lenta, dolorosa y pública. Y no habrá rincón del planeta donde puedan esconderse del peso de la justicia. Y apenas hemos visto la punta del iceberg. Prepárate, porque lo que viene es aún más fuerte. La bomba apenas empezaba a estallar. Cuando todos creían que el hallazgo de 500 kilos de oro en la casa de Begoña Gómez sería el escándalo más grande, la AUCO decidió dar el siguiente golpe: lanzar una operación simultánea en Madrid, Málaga, Barcelona y Suiza para rastrear las cuentas ocultas donde, según los documentos incautados, Begoña y sus cómplices habrían movido millones de euros fruto del saqueo a los españoles. La red era todavía más sucia y extensa de lo que se había imaginado. Empresas pantalla, testaferros familiares, fundaciones falsas y cuentas cifradas se usaban para lavar dinero público disfrazándolo como donaciones o patrocinios para proyectos inexistentes. Begoña Gómez no era una víctima, como intentaron vender. Era la jefa de la trama, la arquitecta de un entramado criminal construido al amparo del poder de Pedro Sánchez. Entre los hallazgos más escandalosos de esta nueva fase, destaca una transferencia reciente de 12 millones de euros desde una fundación pantalla de Begoña a una cuenta bancaria en Zúrich, a nombre de una supuesta ONG que, tras la investigación de la AUCO, se descubrió que no existía ningún registro oficial. El robo era descarado, una auténtica burla al pueblo español. Y eso no es todo. La AUCO también encontró documentos internos de Moncloa que prueban que Pedro Sánchez estaba al tanto de todo. Correos electrónicos donde ministros, asesores y secretarios de Estado coordinaban movimientos de fondos, favores a empresarios afines y el encubrimiento de todas las operaciones de Begoña. La implicación de la cúpula del gobierno es total. La noticia cayó como una bomba en los medios internacionales. The New York Times, Le Monde y Der Spiegel abrieron sus portadas con el escándalo de corrupción del matrimonio presidencial español. La imagen de España, destrozada. La dignidad nacional,
pisoteada por quienes deberían haber servido a su pueblo y no saqueado sus arcas. Mientras tanto, Pedro Sánchez ha iniciado un desesperado operativo de control de daños. Ha ordenado a sus ministros que cierren filas, que nieguen todo, que culpen a la derecha y que hablen de lawfare y persecución política en todos los foros. Pero ya es tarde. La verdad ha salido a la luz con la fuerza de un tsunami. Y ni los mejores propagandistas del PSOE podrán tapar semejante catástrofe. La UCO, firme y valiente, ya solicitó al juez medidas cautelares de urgencia, embargo inmediato de los bienes de Begoña Gómez, prohibición de salir de España y arresto domiciliario preventivo mientras se formaliza la imputación por malversación, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. 4 delitos gravísimos que podrían acarrearle hasta 40 años de prisión. La cuenta regresiva ha comenzado. Pedro Sánchez sabe que cada minuto que pasa lo acerca más al abismo. Sus aliados políticos, sus socios de investidura, empiezan a abandonarlo como ratas de un barco que se hunde. El PSOE vive su mayor crisis en décadas. Y no es para menos, los vídeos, las fotos, las grabaciones de audio encontradas por la UCO son dinamita pura. Las filtraciones ya han comenzado, y algunos fragmentos dejan claro que Begoña Gómez daba órdenes directas a funcionarios públicos para desviar fondos a su beneficio privado. Un escándalo de proporciones históricas que marcará un antes y un después en la política española. La escena es dantesca, la Guardia Civil entrando a más propiedades, los medios sacando pruebas nuevas cada hora, Sánchez acorralado, el PSOE hecho pedazos, y España exigiendo justicia. El final se acerca. Y esta vez no hay marcha atrás. La situación era ya insostenible. El hallazgo de 500 kilos de oro en la casa de Begoña Gómez en las Islas Canarias no era simplemente un descubrimiento, era la prueba definitiva de que la corrupción no era un accidente aislado, sino un sistema cuidadosamente montado desde las entrañas del poder. La UCO, tras meses de investigación minuciosa, había logrado reunir la evidencia que dinamitaba por completo cualquier intento de defensa. No se trataba solo del oro. Era el oro, los correos electrónicos secretos, las transferencias millonarias a cuentas en paraísos fiscales, las actas falsas, los contratos amañados. Era todo. Un esquema de saqueo institucionalizado que colocaba a Begoña Gómez en el centro de una red criminal de proporciones históricas, y que señalaba a Pedro Sánchez como el gran arquitecto de esta tragedia nacional. Mientras los medios internacionales abrían portadas con titulares demoledores, dentro de España el temblor era aún más violento. La UCO, ya con orden del juez Peinado, procedió a embargar todos los bienes de la familia presidencial y a congelar las cuentas sospechosas. Una cascada de órdenes de captura comenzó a ejecutarse contra colaboradores cercanos a Moncloa. Funcionarios de segunda línea, empresarios vinculados a las operaciones de Begoña, intermediarios de contratos fraudulentos, todos comenzaron a caer como fichas de dominó. En los interrogatorios, la tensión era brutal. Muchos de ellos, acorralados por pruebas irrefutables, optaron por confesar a cambio de reducciones de pena. Y lo que confesaron fue peor de lo que cualquiera podría haber imaginado, la utilización sistemática de las estructuras del Estado para enriquecer a la familia presidencial y financiar operaciones políticas ilegales. En paralelo, las calles de España se convirtieron en un hervidero de indignación. Decenas de miles de ciudadanos, de todas las ciudades y pueblos, salieron a manifestarse exigiendo la inmediata dimisión de Pedro Sánchez y la detención inmediata de Begoña Gómez. Cárcel para los traidores, Begoña ladrona, Sánchez a prisión, gritaban multitudes colapsando avenidas, plazas y sedes del PSOE en todo el país. Era un grito unánime de furia, dolor y exigencia de justicia. La magnitud del escándalo no tenía precedentes. En cuestión de horas, España pasó de ser una democracia erosionada a un país absolutamente escandalizado, donde hasta los más tibios reconocían que la corrupción había podrido al gobierno hasta la médula. La presión internacional aumentaba minuto a minuto. La Comisión Europea exigió explicaciones inmediatas. Naciones Unidas solicitó observadores internacionales para garantizar la independencia judicial en los procesos que se avecinaban. Transparencia Internacional calificó el caso como el mayor escándalo de corrupción institucional en Europa en lo que va del siglo XXI. Hasta en América Latina, donde gobiernos amigos de Sánchez trataban de mantenerse al margen, comenzaron a surgir voces de condena. El mundo entero miraba a España con una mezcla de asombro, vergüenza ajena y repudio. Y en el epicentro del terremoto,
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, aislados, acorralados, derrotados, no encontraban dónde esconderse. La Moncloa, blindada por la Guardia Civil, parecía más un búnker a punto de ser tomado que la sede del Poder Ejecutivo. Los agentes de la UCO, desplegados en todas las direcciones, esperaban instrucciones finales para proceder a nuevas detenciones, mientras que el juez Peinado preparaba el que podría ser el auto más demoledor de toda la historia judicial española, la imputación formal del presidente del gobierno por corrupción, malversación y organización criminal. España entera contenía la respiración. La historia se escribía en tiempo real y todo apuntaba a un final inevitable: justicia, prisión y caída total del régimen de Pedro Sánchez. La corrupción había sido destapada. El robo había sido desenmascarado. Y por primera vez en mucho tiempo, el pueblo español sentía que la verdad, aunque dolorosa, estaba saliendo finalmente a la luz.